Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Muy buenos días, nuevamente Sergio y queridos oyentes, estamos acá nuevamente en la hora samaritana. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Muy bien, gracias a Dios, como siempre. Bien y con ganas de hacer el programa porque se siente, como siempre decimos, o como siempre yo te digo, se siente las ganas de volver y hacer con más ímpetu, con más ganas el programa. Bien. Sí, y a medida que van pasando los programas, uno se va poniendo más canchero con este tema de la radio y ya nos sentimos más como familiarizados, entonces más se vuelve algo más coloquial. Aparte, bueno, hoy habíamos dicho que íbamos a hablar, dijimos la vez pasada que íbamos a hablar de los santos, que es algo interesante para nosotros los católicos. En realidad podríamos hacer una revisión de lo que significa el santo para la iglesia, o así en grandes rasgos, quiénes son santos para la iglesia, y después empezar a hablar de algún santo en particular. Hoy habíamos dicho de hablar del padre de San Pío de Pietrelcina, porque es uno de los santos que más devotos tiene en el mundo, es uno de los santos más actuales que tenemos después del padre Juan Pablo II y Juan XXIII, que fueron santificados ahora hace poco. Bueno, algunos otros santos no tan conocidos, pero él es muy conocido y vivió en nuestra época, o sea, en 1945, ahora vamos a ver bien de historia. Sí, un poco Juan Pablo II era muy devoto, lo había conocido personalmente, sí. Lo había conocido, pero era muy devoto porque el padre Pío tenía unos dones, unas gracias muy especiales que le había dado Dios, que lo distinguían del resto de los mundanos, del resto de nosotros, ¿no? Y son gracias muy, muy significativas, muy profundas, y vale la pena, porque es un santo contemporáneo, el más cercano a nosotros, vale la pena hablar y pasar esa fe inmensa que tenía el Padre Pío, quien decía que él iba a hacer más obras en el cielo que acá en la tierra, ¿no? Dando cuenta de su amor, su pasión a Dios, ¿no? Sí, él igual tiene muchas frases. Él era un sacerdote con muchos carismas, que después vamos a hablar, y muchas frases que quedaron marcadas, digamos, para la posteridad. Sí. Y muchas anécdotas. Él era un sacerdote, un santo actual, digamos, que vivía en Pietrelcina, en Italia, en un pueblito. En realidad el nombre de él, ahora vamos a ver, él era Forgione, de nombre Francesco, sí. Forgione, como era el hijo de Frasio Forgione y María Giuseppe de Nuncio. Él nació en 1887, ¿no? En Pietrelcina. Fue bautizado al día siguiente con el nombre de Francisco, en una iglesia de Santa María de los Ángeles, situada en la parte superior de Pietrelcina, llamada El Castillo. Y a los 12 años recibió la comunión y la confirmación. Pero él a los 16 años ya había entrado en el noviciado de los frailes menores. Pero la historia también cuenta en la bibliografía que él tuvo muchas visiones y apariciones de Jesús. De chiquito él tuvo esa bendición. Entonces, era muy especial porque él de muy chiquito tenía visiones de Jesús, que tan es así que dada la frecuencia con que las tenía, lo fue tomando con normalidad esas apariciones y esas visiones. Claro, no solo de Jesús, sino también veía el mal, veía demonios, como veía el bien también. Era una persona con unas gracias, como decía hoy, muy, muy especiales, con unos dones muy especiales. Pero también unos dones. El Padre Pío fue una persona sin duda señalada por Dios, porque desde muy niño cuentan la historia, cuentan la misma madre del Padre Pío, que él no quería salir a jugar a ningún lado, por ejemplo, con los chicos. O sea, cuando le preguntaba por qué, le decía: porque los chicos los demás blasfeman. Estamos hablando que era un nenito que tenía 6, 7 años. Sí. Entonces hablaba de su condición ya de santidad desde temprana edad, desde cero, ¿no? Con lo cual lo hace un santo muy diferente. Y después vamos a ver los grandes dones que tenía. Sí, él ya era el séptimo, eran 7 hermanos.
y siempre ya a la noche cuando él ya se acostaba a dormir, ya tenía visiones del paraíso, y él decía que por la mañana su ángel de la guarda venía a despertarlo para rezar juntos. Sí, ya era un chico con un acercamiento muy especial, claro. El padre era analfabeto, pero eran gente de campo, ¿sí? Y bueno, como habíamos dicho, después se fue el padre, se fue a Estados Unidos en busca de trabajo, o sea que tuvo una separación de la familia y quedó a cargo la madre, que era Pepa. A los 2 años le dijimos que recibió la confirmación y dijo: jamás existía una ceremonia tan santa como aquella en que fui confirmado. Lloraba de consuelo en mi corazón. Y bueno, y ahí fue donde él empezó a decir a la madre que quería ser monje ya desde la confirmación, de los 12 años. Cuenta la historia que desde chiquito, antes inclusive de su confirmación, él se escapaba en los recreos, o en los momentos que tenía libres de su trabajo de hogar, digamos, porque él trabajaba en el campo, y se iba corriendo siempre a la misa, se iba al sagrario y rezaba y le visitaba a Jesús. Esta es una actitud tremendamente encomiable, una actitud que ojalá pudiésemos tener todos los cristianos. Pero con cuán tierna edad él pudo tener ese acercamiento a Dios. Evidentemente era una persona elegida, una persona que tenía esa gracia, a mi entender, Adrián, ya previo a nacer. Son esas personas que tienen un don especial, ¿no? Claro. Porque ir con tan temprana edad, estoy hablando de 6, 7 años, escaparse e irse a la iglesia a rezar. Claro, no cualquiera lo hace. No, pero así todo tampoco hay que sacarle mérito, porque también lo mismo pasó con los videntes Medjugorje, que empezaron con visiones de chiquitos, o con los pastorcitos de Fátima. Primero que Dios busca a personas con el alma limpia, por eso busca a chicos, pero después también hay que ver que ellos aceptaron el camino que les propuso Dios, pues nadie le obligó. O sea que también no hay que restarle mérito a esa propuesta, como dijo María: hágase en mí según tu palabra. Y entonces ahí empieza la obra de Dios, porque Él siempre primero te golpea la puerta y te pide permiso para entrar. Uno le tiene que decir que sí y permanecer. Entonces tampoco hay que restarle mérito. Uno piensa, bueno, es fácil ser un santo si tiene visiones, pero también hay que saber que el camino es de rosas, que quiere decir que también tiene espinas. Exactamente. Me viene mucho a la mente, porque muchas veces discutimos o lo planteamos acá y tenemos posiciones a veces un poquito distintas. Cuando me viene a la mente cuando vos decís más vale entrar antes en el camino de Dios que distraernos y entrar un poco tarde. Y este es un caso tremendamente especial de haber entrado desde la más tierna niñez en el camino de Dios. Este es uno de los caminos que te gusta a vos sin duda, porque sí, empezó desde cero, ¿no? Y alejado de los compañeritos, alejado de las personas que podían pecar. Sin duda era una persona con dones especiales tremendos. No sé cómo era la familia, pero no habla cómo eran los padres. Generalmente vienen de padres que son muy devotos. Ellos eran obviamente católicos, pero trabajaban en el campo, digamos, no tenían esa condición de muchos otros santos, de los padres de otros santos, ¿no? Sí. Pero sí, como habíamos dicho, inclusive Juan Pablo II, que él le asombraba al padre arrodillado delante de la cruz. También era familia numerosa, y eso fue lo que más le conmovió a él. Claro, es un caso, de los padres que eran muy devotos. Sí, lo que estaba viendo, podemos leer toda la historia de vida de San Pío, pero tampoco tiene mucho sentido, digamos, ir paso a paso en su formación, porque en 1907 él se hizo profesión de voto, castidad, pobreza, obediencia. O sea, todas esas cosas, en realidad hay tantas cosas de frases que él dejó y de anécdotas que dejó, que me parece que no tenemos que encasillar más ahí. Eso nos llena más. Frases, anécdotas y hechos, porque tiene muchísimos hechos milagrosos que son dignos de rescatarlos. Y te digo, no vamos a quedar corto con un programa, porque el Padre Pío es una de esas personas, esos santos que no son muy conocidos. Pero tiene muchos devotos. Pero no importa, dejemos al que le gustó de inquietudes también averiguar, porque en realidad es que no lo vamos a alcanzar a decir todo, porque es muy rica la vida del Padre Pío. Ha transformado muchas vidas. Mira, se nos fue casi el primer día, no dijimos, solo hablamos. Solo el nombre del Padre Pío.
Bueno, hacemos el... Y vamos, pues te quiero contar lo que él dice de cada cosa importante, por ejemplo, sobre el amor, sobre la misa, sobre la Virgen María, frases de él con respecto a cada uno de estos ítems que son importantes para los católicos. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, seguimos acá, Sergio, con el Padre Pío. Mira, te estaba diciendo las cosas, por ejemplo, que él decía: si Jesús se manifiesta a vosotros, dadle gracias. Si os oculta, dadle gracias. Todo esto es un juego de amor para traernos dulcemente hacia el Padre. Perseverad hasta la muerte con Cristo en la cruz. Después, sobre el amor. Las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas. Las divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. No lo olvides, el eje de la perfección es el amor. Quien está centrado en el amor vive en Dios, porque Dios es amor, como lo dice el apóstol. Bueno, después... El Padre Pío era un hombre desesperado del amor de Cristo, ¿eh? Eso es una cosa, me parece que hay que hacerla notar en forma primaria, porque él tenía adoración por Cristo y sobre todo adoración por las almas de los demás para que se salven. Él tenía como una obsesión porque todo el mundo lo conozca a Dios y vaya al cielo. Sí, bueno, él dijo otra frase que no está acá, pero que a mí me gusta, que decía: yo cuando me muera le voy a pedir a Dios quedarme a las puertas del paraíso y no entrar hasta que no entre el último de mis hijos espiritual. Exactamente. Hermosa promesa como para pertenecer a Dios espiritual. Después, por ejemplo, hay otra anécdota que contó el Padre Juan la vez pasada, que es devoto del Padre Pío. Cuando empezamos a hablar y dice, contaba una anécdota que cuando estaban en el seminario tenían que poner el nombre a algo, y entonces ellos propusieron un nombre, un santo, y él puso Padre Pío, y como que nadie estaba de acuerdo, era el único que decía Padre Pío. Pusieron una bolsa, no sé cuánto, 10, 15 papelitos, salió Padre Pío. Entonces todos se pusieron en cuenta que no, vamos a sortear de vuelta, y se complotaron y todos pusieron el nombre de un solo santo, todos los papelitos, y él el único Padre Pío, o sea, suponete de San Camilo 20 y Padre Pío 1, y salió Padre Pío. Entonces él se reía y decía: mirá, sí, tiene que ser Padre Pío. Y bueno, y así hay un montón de anécdotas que ahora vamos a ir leyendo. Él tenía, aparte de los estigmas que son conocidos, que largaban un perfume especial, que inclusive la gente lo sentía en otro lugar donde él no estaba, él tenía el don de la bilocación, que están en dos lugares a la vez. Al mismo tiempo, exactamente. Eso cuenta, o más. Sí, eso cuenta un sacerdote en una anécdota de que un día estaba hablando con él en la celda y de pronto desapareció. Cuando le preguntaron qué había pasado, dice que nunca había salido de su celda, o sea, como se había bilocado. También hay muchas anécdotas, por ejemplo, de gente que iba manejando en el auto y en un momento pasó algo y se dio cuenta que estaba porque había un precipicio. Y cuando se encontró con el Padre Pío, le dijo: la próxima vez presta atención en la ruta, pues no te vayas a ver nada, o tengo que estar atento. Sí. Es una anécdota que yo había leído hace un ratito, de una parte muy parecida a la tuya, al precipicio, ¿no? Que fue a verlo a Padre Pío, en su época, por supuesto, no recuerdo el año, y no pudo verlo porque al Padre Pío lo visitaban miles de personas. Las misas que daba el Padre Pío, aparte de durar muchos minutos, vos creo que dijiste acá al aire que duraba la adoración del Sacratísimo, duraba como 40 minutos. Y la misa 2-3 horas. Pero la gente daba ir a mirarla. Y caminaba muchas horas para ir a la misa de él. Y la misa de él empezaba a las 4 o 5 de la mañana. Él era también un fraile que comía muy poco, comía bocaditos.
porque él tenía eso de alimentarse lo justo y necesario, y así todo, nunca estuvo mal de salud. Fíjate que se murió como a los 80 y pico de años. No estuvo mal de salud, pero no tenía desnutrición, tenía problemas pulmonares. No, claro, pero tiene una característica que se da en muchos santos y santas, que es la fragilidad de la salud. Sí. Y eso es un tema lindo para después, porque... Claro, pero está bien nutrido, eso es lo que me refiero, que él se llenaba enseguida. Exactamente, sí, sin duda que sí. Ahí obviamente tenemos que hablar de todo, que es Dios, ¿no es cierto?, para él. Claro, bueno, hay una santa que también podemos nombrar que vivió toda su vida solo con hostias consagradas, comiendo hostias consagradas. Sí. Lo que quería decirte que ese tema de la fragilidad de salud en los santos no es un tema menor, ¿no? Porque en alguna manera Jesús los hace asimilar a su sufrimiento en la cruz, ya en la tierra, por supuesto, a los santos, para mostrarles de alguna manera que tanto sufrió Jesús. Por supuesto que una parte muy chiquita de lo que sufrió Jesús, porque el sufrimiento de Jesús es indescriptible, pero es una característica que se da a muchos santos, esa fragilidad de salud. Cuando leemos la vida de un santo, siempre tenía algún problemita o asmático, o algún problemita que a la larga lo iba llevando. Bueno, el Padre Pío no fue la excepción, sin embargo murió viejito, murió ya anciano, y dando misa, él falleció poquitas horas después de dar misa. Claro, sí, también la Santa Teresita del Niño Jesús fue una monja, una santa que murió muy joven, con tuberculosis, o sea, con muchas que incluso la misma Virgen, en el caso de las apariciones de la Virgen para estos santos, les anuncia que va a sufrir como sufrió Jesús, ¿no? Y es algo que los hace aferrarse más al amor de Cristo. Es algo muy raro, muy contradictorio. Y bueno, ¿no? Pero fíjate que él decía... Pero es muy lindo para hablar. Él decía, el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puede hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. Pero esto es un pensamiento de alguien que está espiritualmente muy elevado. Yo cuando hablo con los pacientes, cuando visitamos las pastorales de salud, le digo, bueno, ofrecer este sufrimiento a Jesús. Es muy difícil que uno entienda eso, lo que es ofrecer el sufrimiento a Jesús, o los dolores físicos o morales. Es difícil porque hay que estar muy elevado espiritualmente para entender, pero todos los santos lo hacían. Es como decía, o sea, si hay alguien que lo hizo y lo entendió, nosotros no tenemos que preguntarnos mucho si nosotros estamos en la misma escuela, digamos. Claro, si tu maestro te decía algo, obedecé. Hay que hacerlo, sí. Después seguramente que en algún momento lo vamos a entender, porque si hay algo que no nos deja a Dios es sin respuesta. Y el Padre Pío hacía mucho hincapié en eso. Sí, después otra frase que es linda decía, el demonio es como un perro rabioso atado a la cadena. No puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena. Mantente pues lejos. Si te acercas demasiado te atrapará. Es una frase muy linda con respecto a la descripción. Es precioso porque él sufría en carne propia, físicamente, los ataques del demonio. Físicamente. Dicen que muchas noches no podía dormir el Padre Pío. En realidad la mayoría de sus noches no podía dormir. Y salía de su pequeña piecita, claustros, ¿no? Muy golpeado, muy lastimado, a veces iba a la misa a dar con moretones, con signos de haber sido golpeado. Y bueno, me viene a la mente una anécdota que venía, que la estaba leyendo ayer, muy linda, porque vos dijiste al comienzo que veía a su ángel de la guarda. Cuentan una vez, el mismo Padre Pío contaba que estaba rezando con otros sacerdotes y ve él solamente unos pequeños demonios, le dice, o sea, eran de pequeño tamaño, pero que le empezaban a tentar y después lo empezaron a golpear. Y él dice, ya vienen otra vez ustedes a molestarme. Y en eso los demás sacerdotes, que eran los de su misma orden, empiezan a ver al Padre Pío que se empieza a regar en el piso, que era como que se lo veía que le estaban golpeando, pero no veían quién les golpeaban, ¿no? Y el Padre Pío empieza, porque obviamente llega un momento que pasa a ser muy doloroso, el Padre Pío empieza a llamar a su ángel de la guarda que no estaba en ese momento. Y su ángel de la guarda
se acerca, se hace presente, solamente, eso lo cuenta el Padre Pío después, se hace presente y empieza a girar arriba de él, alrededor en círculos, y empieza a cantar una canción celestial muy linda. Al cabo de unos minutos se van estos pequeños diablitos, como le decía él, y el Padre Pío lo reprende a su ángel de la guarda, porque había venido demasiado tarde, se había distraído, le dice, y los demás sacerdotes no entendían por qué el Padre Pío se había incorporado y estaba muy enojado con su ángel de la guarda, y el ángel de la guarda dice que a partir de ahí nunca más lo dejó, siempre estuvo al lado de él. Es muy raro eso entenderlo. Sí, no, pero Juan Pablo II cuando tenía una conferencia importante con alguien, le pedía a su ángel de la guarda que vaya a hablar con el ángel de la guarda de la otra persona para que puedan llegar a un acuerdo. Ajá, sí. Y fíjate lo que dice el Padre Pío con respecto a los ángeles. Los ángeles solo nos tienen envidia por una cosa: ellos no pueden sufrir. Solo el sufrimiento nos permite decir con toda seguridad: Dios mío, mirad cómo os amo. Y también en otros lugares he leído que los ángeles sí nos tienen envidia porque ellos ya no pueden hacer más nada por su santidad, digamos, por ellos mismos, en un estado de perfección. Te puedo hacer una corrección, Adrián. Sí. A ver, perdón el aire, ¿recordamos? No, porque el ángel es una etapa superada. Claro, bueno. Envidia no tienen, no están en estado de pureza absoluta. Lo que en realidad lo que quiere decir que hay como una diferencia, en realidad. Tampoco creo que sientan celos, perdóname. No, pero eso lo dice el Padre Pío. Lo dice el Padre Pío, no lo voy a contradecir al Padre Pío. Entonces, pero los ángeles están mucho más arriba de nosotros y son el cuerpo celestial de Cristo, ¿no? Digamos, los soldados celestiales, y sí no pueden, cantan a Dios, pero no pueden pedir y orar que nosotros pedimos perfeccionarnos, porque se supone que están en un estado perfecto. Claro, pero ya sí, pero es como que ya sí pueden adorar, pero no pueden cambiar más. Y nosotros tal vez tenemos esa. En el fondo lo que creo entender es que pedir a Dios, orar a Dios, rezar a Dios, es lo más hermoso que hay, y es lo que nos espera a nosotros después de la vida, una eternidad orando y viviendo en comunión con Dios, con Jesús y con nuestros semejantes. Creo que ese es el estado que nos diferencia de los ángeles, ¿no? Los ángeles son preexistentes a nosotros y son perfeccionados, son perfectos, ¿no? Sí. Mira, te digo, debe ser un estado cierto. En algo tiene razón el Padre Pío, que deben envidiarnos porque nosotros podemos pedir auxilio a Dios. Te leo dos frasecitas más y vamos a un temita musical. Decía: es terrible la justicia de Dios, pero no olvidemos que también es su misericordia infinita. Y el ser tentado es signo de que el alma es muy grata al Señor, que esto es lo que decíamos. Y bueno, ya Jesús también pasó por su tentación en el desierto, o sea que nosotros no vamos a estar libres de tentaciones. Pero cuanto más te ataca el diablo. Qué lindo para hablarlo en el próximo bloque. ¿Las tentaciones? Sí. Vamos de los santos, ¿no? De los santos. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, iniciando nuestro tercer bloque, en este hermoso tema del Santo Padre Pío, había una cosa muy linda que habíamos quedado en hablar, Adrián, no, hay que recordarla en este momento. me agarró un lapsus, te voy a ser sincero. Era muy lindo. Yo quería decir dos cositas. Que no íbamos a hablar de... Ya sabemos que, como dijimos, que todos los santos o sacerdotes que producen un movimiento importante de la iglesia tienen sus contradicciones o sus problemas mismos dentro de la iglesia.
él tuvo mucho, inclusive estuvo prohibido mucho tiempo y tuvo que estar recluido, tenía prohibido dar misa. Imagínate lo que significaba para él no poder dar la Eucaristía. Fue una agonía también, pero esto es lo que tenemos que rescatar de él y de muchos santos, la obediencia. Aunque veamos que los otros están equivocados, pero si pertenecen a un estatus jerárquico más alto, obediencia, como mismo Jesús lo hizo con Pilato, ¿entendés? Como él siempre dijo que había que obedecer, como él dijo, vamos a pagar los impuestos. Es lícito, el Hijo del Hombre no debe pagar, pero son cosas humanas, digamos, ¿no? Entonces, él no estuvo ajeno a eso. Otra cosa que tampoco vamos a entrar en detalle, que todas las llagas se estudiaron por médicos especializados y se vieron que era una sangre que era un suero, que no coagulaba, que eran heridas normales, que eran heridas que no cicatrizaban, eran heridas inexplicables. Hay fotos. Y un perfume que no se... Sí, hay fotos, alirios, dice que tenía, olor a lirio. Alirio, sí. Hay fotos como es contemporáneo, hay fotos de las llagas del Padre Pío y realmente son llagas bastante, de las manos, digo, bastante feas, bastante fuertes, porque dan la sensación de ser llagas muy, muy dolorosas. Realmente lo eran, dolorosas. Pero esa mano con llagas espantó muchos demonios, espantó muchos espíritus impuros, confesó almas pecadoras. Esa mano con llagas hizo milagros tan hermosos. Sí, él las escondía. Sí, se las cubría por una cuestión también higiénica, porque no se podían infectar, lo que sea, ¿no? Pero tenían los mismos estigmas que Cristo. Tenía las llagas en las manos, tenían los pies también. Sí, el costado no. Sí, tenía. La del costado también la tenía. Esa no sé. Sí. No era muy conocida en él. ¿Cómo era? Tenía tal cual las heridas que tenía Cristo, digamos, las más profundas, ¿no? Sí, y otra cosa que te quería decir es que también, como siempre decimos, la fe sin obra es muerta. Él tuvo muchas obras y dentro de las obras más llamativas es un hospital de última tecnología que él fundó, todo con donaciones, que se llamaba Casa del Alivio del Sufrimiento. Sí. Que era una casa donde estaban todos los necesitados, pobres, obviamente. Están todavía, sí. Todavía. Después tuvo algunos problemas económicos, hicieron cerrarla, no sé ahora actualmente cómo funciona, pero hubo donaciones de millones de dólares de gente de Europa que él había ayudado, fueron las primeras donaciones que vinieron. Había una viuda que vivía en la ciudad de ahí. Que se apegó mucho a él, me hizo acordar mucho la historia también del padre Mario. Ajá, tal cual. Que fue la que ayudó muchísimo a la construcción de ese hospital, que es enorme. Te quiero aclarar que es enorme, tiene como 5 pisos de edificación antigua, preciosa. En una colina que... Sí, y también hizo una cruz, pero primero es no sé cuántos peldaños tiene, que es un camino al Calvario, que hoy es un lugar de peregrinación y es muy lindo, que culmina en la cruz. No sé cuánto más de 200 escalones debe tener, sin duda, que él lo recorría a menudo, ¿no? Quería representar un poco el sufrimiento de Cristo en eso. Actualmente es un lugar muy visitado en Europa, que está pegadito a lo que es el hospital, ahí donde estaba Pietrelcina, el Padre Pío, ¿no? Sí, él, digamos, aparte de esa gran obra, él era muy adicto, digamos, a la confesión. Era un sacerdote que confesaba día y noche. Y fíjate la humildad que él decía: yo solo quiero ser un fraile que reza. Y mira lo que terminó siendo. Sí. Pero lo más notorio, Adrián, y acá viene el gran milagro, ¿no es cierto?, del Padre, lo milagroso que era el Padre Pío, que él sabía los pecados de la gente. Cuando la gente se levantaba después de una confesión, que no eran confesiones fáciles, eran confesiones duras, porque el Padre Pío reprendía a la gente, o obviamente si los pecados eran muy graves y se daba cuenta de que no quería retornar a Dios, o que lo estaba ocultando pecados, y cuando se levantaban los volvía a llamar y le decía: ¿no te olvidas de algo, Padre? Pero de eso hay muchísimos casos. Hay un video muy lindo que se llama El Apóstol
no me acuerdo si de Estados Unidos o El Último Apóstol, una cosa así, que es un muchacho ciego, Jamie, que fue a confesarse con el Padre Pío, el ciego de nacimiento. Él le contó sus problemas, pero el Padre Pío ya sabía todo. Inclusive sabía los pecados que él se había olvidado. Sabía lo que tenía en el bolsillo en ese momento. Es muy linda la anécdota, que la cuenta en mismo Jamie, esta persona que salió tan asombrado que fue por ir, porque fue a la casa de un amigo a Italia y le dijo: vamos a ver al Padre Pío. ¿Y para qué ir a ver al Padre Pío? Era un hombre que no tenía fe. Creo que murió este año este muchacho Jamie. Y fue y quedó asombrado con el Padre Pío. Tal es así que lo iba a ver lo más a menudo que podía. Y siempre le preguntaba si le había contado todo, sabiendo de los pecados que los tenía guardados o que no se acordaba. Sí, y le hizo acordar: ¿te acordás de esa mujer que hiciste sufrir? Es muy lindo, hay que verlo en YouTube contándole en primera persona a esta persona. Que no, yo siempre digo, yo no me iría a confesar con el Padre Pío. Me quedo con el Padre José Luis, que después te voy a contar también las mirá, estaba viendo un poquito el tema del Padre Pío y la misa, que ya dimos los programas anteriores de la misa. Él decía: el mundo puede pasar sin sol, pero no puede pasar sin la Santa Misa. Cada Santa Misa, cuando es bien asistida con fervor y piedad, produce maravillosos efectos en nuestra alma, proporcionándonos abundantes gracias espirituales y materiales como ni podríamos imaginar. Por lo tanto, no dejen de asistir a la Santa Misa. Eso es lo que nosotros siempre decimos, que nosotros no somos conscientes de las bendiciones que hay en la misa, aunque no lo vemos, aunque tengamos que estar un poco distraídos por los chicos o por cosas ajenas a la voluntad de uno. De estar en la misa hay bendición. Entonces, mirá lo que decía. ¿Te puedo contar algo, una anécdota personal? Pensé que me iba a corregir de vuelta. No, jamás. No soy quien. Te cuento una anécdota porque dijiste esto y vale la pena contar. Este domingo pasado el lunes, a las 8 fuimos a la misa de San Alberto, la iglesia San Alberto. La dio el padre Pablo, un muchacho joven, una mesa muy, muy linda, muy moderna, muy agradable. Primero hizo una recepción a los que nunca preguntó, ¿no?, quién es nuevo en la misa, cosa que ya me pareció hermoso. Entonces levantaron la mano y fue y saludó uno por uno, les dio la bendición y la bienvenida a la gente. Cosa me pareció maravillosa. Tal vez vos ya lo viste. Lo conozco, no vi hacer eso, pero lo conozco. Bueno, él estuvo en Cuba, Sí, después se leyó las lecturas bíblicas, dio un sermón basado en la famosa parábola de la viuda, que da poquito, y explicó un poco cómo es hizo extenso y tengo que ser sincero, si me escucha el padre Pablo le pido disculpas, porque se hizo muy largo, fue un sermón de casi 1 hora y muy interesante, pero un poco agotador. Entonces, en ese momento yo me pregunté si me voy y me quedo en la misa, porque ya la misa duró 2 horas. Me quedé porque me quedé. Después dijo: comulgamos y antes de dar la bendición dice: nos pasar el Sacratísimo. Fue un momento maravilloso, Adrián, porque habrá durado 40 minutos, lo pasó al Sacratísimo con una devoción, con una intensidad. La gente lloraba, lagrimeaba, sacaba sus fotos. Mi hijita me conmovió porque yo le dije: ahí viene Jesús, dale un beso, le digo. Y ella toca el Sacratísimo, hace la señal de la cruz y le da un beso después. Y por supuesto nosotros también lo tocamos. Fue un momento maravilloso que valió la espera de esas 2 horas. La verdad que quedaron cortas, porque fue un momento tan emocionante que uno se siente tan cerca de Cristo, y ahora le entiendo a Padre Pío más que nunca. Es que es hermoso. Ojalá todos los días se pasase el Sacratísimo con esa intensidad. Pero la gente, cómo se acercaba, cómo lagrimeaba, cómo lloraba, cómo se ahogaba, pero sin decir nada, Era fe pura y adoración pura, un momento inolvidable, esas misas que quedan en el corazón más que en la mente, y que te aseguro que volvería a pasar 2 horas y vuelvo a sentir lo mismo. Así que el Padre Pío, si daba misas de 2 horas,
Pero el tema es que, ¿qué otra cosa tenés para hacer? Más importante que eso. Yo cuando vos estás con chicos y se cansan, bueno, es entendible. Pero si no, ¿qué otra cosa tenés que hacer? ¿Ir a mirar tele? ¿Ir a mirar un partido de fútbol? ¿Qué cosa es más importante? Nada más importante. ¿Una hora de sueño? Tampoco. Bueno, vamos a un temita musical, después sí, te quiero contar lo que dice después sobre la Santa Misa, que hablamos profundamente ya, pero por palabras del Padre Pío. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Seguimos con el cuarto bloque, con respecto al Padre Pío. Bueno, seguramente nos quedaremos cortos, pero ya dijimos que es más que nada una reseña para que los que no conocían al Padre Pío, que se pongan a averiguar, a investigar. Es un santo muy milagroso, de mucha devoción. En Salta, que nosotros siempre hablamos del cerro, siempre baja el Padre Pío y San Antonio de Padua, porque son los que más fieles tienen, eso dice María Livia. Y te conté que era una anécdota de una chica que se fue a confesar en el cerro, que hay muchos confesores. Contámela porque, como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva. Y bueno, y dijo que, le dijo a un compañero, qué linda confesión que tuve, con un sacerdote así, muy linda confesión, así dio algunas características. ¿Y cómo era el sacerdote? Y de bárbaro, pero no había nadie, sí, había esto y esto. Dijeron, sí, yo me confesé ahí en ese lugar, qué sé yo. Y por ahí se le cae la estampita del Padre Pío a un chico de la mochila y dijo, ese es el sacerdote que me confesó. Se confesó con el Padre Pío, ¿no? Sí. Hay muchas apariciones, aún sigue habiendo el Padre Pío, y hay alguna filmación, fotos. Hay fotos sacadas donde se presume que es el Padre Pío. Bueno, yo te cuento una confidencia. Yo creo que Pío es mi santo cabecera, pero ¿sabes qué es lo que siempre yo digo? Yo lo sé, porque vos siempre lo mencionáis, sos muy devoto. Pero es como que tiene tantos fieles que yo quiero a alguien que sea un poquito más personalizado. Es un pensamiento humano. Sí. San José me gusta también mucho, porque leí un poco más San José, pero tiene otra historia, es de otro tiempo, tiene otra santidad también, el Padre de Jesús. Pero el Padre Pío siempre me gusta, igual que Sor Faustina, Santa Brígida, pero el Padre Pío creo que es el que más leí, el que más pienso. Pero bueno, yo creo que en algún momento se me va a tener que definir de alguna manera quién va a ser mi santo de cabecera. Es que no tenés que dejarlo al Padre Pío, porque el Padre Pío ya en la tierra tenía la gracia o el don de la bilocación, que no solamente estar en dos veces en el mismo lugar, sino que puede estar en múltiples lugares a la vez, porque está en uno en cuerpo y en otro en espíritu, que hoy en el cielo el Padre Pío sin duda puede tener más presencia en millones de gente. Mira, lo que dice el Padre Pío con respecto a misa en el ofertorio es el arresto, la hora ha llegado. El prefacio es el canto de alabanza y de agradecimiento que Jesús dirige al Padre que le ha permitido llegar por fin a esta hora. Desde el comienzo de la plegaria eucarística hasta la consagración nos encontramos rápidamente con Jesús en la prisión, en su atroz flagelación, su coronación de espinas y su camino de la cruz por las callejuelas de Jerusalén, teniendo presente en el momento a todos los que están allí y a todos aquellos por los que pedimos especialmente. La consagración nos da el cuerpo entregado ahora, la sangre derramada ahora, es místicamente la crucifixión del Señor, y por eso el Padre Pío de Pietrelcina sufría atrozmente en este momento de la misa. Nos rendimos enseguida con Jesús en la cruz y ofrecemos desde ese instante al Padre el sacrificio redentor. Es el sentido de la oración litúrgica que sigue inmediatamente a la consagración. Él, por Él, con Él y en Él responde el grito de Jesús: Padre, a tu mano encomiendo mi espíritu. Desde ese momento el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Los hombres en adelante ya no están separados de Dios y se vuelven a encontrar unidos. Es la razón por la que en este momento se recita la oración de todos los hijos, Padre nuestro, que está en eso.
La fracción del pan marca la muerte de Jesús y la intuición el instante en el que el Padre, habiendo quebrado la hostia, símbolo de la muerte, deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de la preciosa sangre, marca el momento de la resurrección, pues el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo y es Cristo vivo a quien vamos a recibir en la comunión. La bendición del sacerdote marca a los fieles con la cruz como signo distintivo y a la vez como escudo protector contra las astucias del maligno. Se comprenderá que después de haber oído del Padre Pío de tal explicación, me hayas en el camino. Fíjate que es una maravillosa síntesis, pero aplicada a la vida de Cristo, de lo que es la misa. Nosotros habíamos hablado en capítulos anteriores sobre la misa y no nos arrimamos a este poder de síntesis que lo hace tan maravillosamente Pío. En definitiva, es así, es la vida de Cristo. La pasión, digamos. La pasión de Cristo, el Via Crucis, si querés. En una hora. Y lo resumo así más sencillo, porque por ejemplo un tema que yo siempre tuve la duda es la transustanciación. ¿En qué momento de esto? Pero acá no lo aclara, ¿viste? Dice que la muerte cuando él cuando levanta la hostia al sacerdote, se entiende que hay una transustanciación, o sea, digamos, la hostia se consagra, se transforma en cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Esa y las hostias que nosotros vamos a recibir. Claro, que es la consagración igual, pero después está el ofrecimiento. Exactamente. Pero bueno, el que levanta es el momento inicial, digamos, ¿no? Ya cuando nosotros nos arrollamos, cuando dice santo eres, bueno, entonces desde ese momento nosotros estamos haciendo ese acto de agradecimiento a Dios, de poder estar en cuerpo y sangre presente no solo en la misa, sino en la partición del pan, que en este momento es la hostia. Esa es la transustanciación que vos decís, y por eso hay que venerar tanto la hostia. Que me llamó la atención que en muchos países, por ejemplo Estados Unidos, no se valora tanto la hostia, porque dice que vos abrís, lo escuché en comentarios de gente muy allegada a la iglesia que hace libros, en realidad lo leí, que encontrás hostias en los libros de canto, por ejemplo, consagradas, y eso no está bien, porque la hostia es el cuerpo de Cristo y no puede estar y dejada, digamos, para que, como si fuera un chicle, para que cualquiera lo agarrase en el momento que quisiese, ¿no? Sí. Igual que recoger con la patena que hablamos la otra vez, recoger las miguitas de la hostia. Ningún pedacito del cuerpo de Dios puede caer en el piso. Y eso lo tenía muy claro. Yo estoy en contra de la hostia en la mano, pero bueno, soy yo nadie como para... Sí, pero aún dando en la boca, apoyando la hostia en la lengua, tiene que estar la pared, porque hay partículas que caen, y son partículas sagradas. Claro. Después, por ejemplo, que es María, Padre Pío: si no hubiera fe, los hombres te llamarían diosa. Tus ojos brillan más que el sol, eres hermosa. Madre, me glorío, te quiero. Oh madre, oye madre, yo te quiero más que a todas las criaturas de la tierra y del cielo. Después de Jesús, es claro, te quiero tanto. Ella nos dio a Jesús. Permaneced como la Virgen al pie de la cruz y seréis consolados. Ni siquiera allí María se sentía abandonada. Por el contrario, su hijo lo amó aún más por sus sufrimientos. Este muchacho que yo te decía hoy, Jamie, que es muy fácil buscarlo en la historia de Jamie relacionadas a Padre Pío, había ido por ofrecimiento de un amigo italiano a ver justamente la Virgen de Garabandal. Entonces él fue a la Virgen de Garabandal, pero no, como era una persona que estaba un poco alejada de Dios, no tuvo ese acercamiento que tenía, o esa fe fervorosa que tenía su amigo, y le ofrece ir a visitarle al Padre Pío. Y es el Padre Pío quien lo transforma, quien le dice, porque le pregunta al hombre ciego si realmente existía la Virgen, si bajaba la Virgen de Garabandal ahí. Ah, el ciego sí, el ciego es uno de los que va a tener algo. Sí, el ciego es el que va ahí a estar con el Padre Pío. Entonces le dice que sí, indudablemente la Virgen bajó en Garabandal. Mucho antes que la iglesia lo consagrara, a la Virgen, o que la reconociera, que todavía está en proceso, tampoco es algo que está muy aceptado, igual que Medjugorje. Lleva su tiempo, nuestra iglesia se toma su tiempo y es entendible por qué, ¿no? Trata de pasar cualquier falsedad, cualquier improvisación o cualquier avivado que quiera
decir Sí, que sí. ve la Virgen, es entendible, como nos está pasando en el proceso de la Virgen del Cerro, en Salta. Pero el padre Pío le dio una confesión terminante, le dijo, en Garabandal está la Virgen. Y bueno, que lo diga el padre Pío, quien ya en ese momento era una persona absolutamente respetada, reconocida en el mundo, y no digo venerada porque solo se venera a Dios y la Virgen, pero era una persona que estaba evidentemente mucho más allá de que cualquier sacerdote común, digamos, porque muchos sacerdotes eran devotos del padre Pío, Sí, inclusive sí. porque tenía dones que no Sí, los sí, le no los visitaban tenía. mucho. Y bueno, y yo, con respecto a eso también te conté que le pregunté a María Olivia por las vírgenes, por las oraciones de Santa Brígida, si eran poderosas, y me dijo que sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nos está quedando solo el Evangelio del día en el próximo bloque y terminó nuestro programa. Y una frasecita al padre Pío que no nos podemos ir. Ah, bueno, frase que dale, tiene muchísimo. te dejo la frase. Bueno, dale. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir, para subir. Bueno, en este último bloque, como habíamos anticipado anteriormente con Adrián, vamos a leer una frase célebre, linda del padre Pío. En realidad tiene tantas frases porque es inagotable lo que ha dicho este hombre, este santo de la iglesia. Y bueno, hay una muy linda que hace a la oración y que nos ayuda a nosotros a ver cuál es nuestra verdadera arma frente a los males que hoy nos acechan. Y dice el padre Pío: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón, ¿no? Que nos habla de la grandeza, en este caso, del padre Pío, del amor, ¿no es cierto? De hablarle con el amor y con el corazón, ya sea cuando nos arrepentimos, cuando queremos llegar a Dios, no irnos en palabras, no irnos en discursos, sino Dios, me pasa tal cosa, tengo este problema, y por sobre todas las cosas no olvidarnos agradecerle, ¿no? Pero siempre, como dice el Padre, con el corazón más que con los labios, ¿no? Porque apela a nuestro sentimiento, a nuestro arrepentimiento, a veces cuando hacemos alguna macana, ¿no? Sí, es cierto, eso siempre es muy Pero- importante, que hay que aprender a rezar para que tampoco se vuelva tediosa. la Mira, oración. yo tenía un sacerdote, el padre León, jesuita, allá cuando en la iglesia, hoy Santos Mártires, se llamaba entonces Beatos Mártires. Un padre muy bueno, muy gracioso era, porque siempre tenía una palabra, siempre tenía un chiste, una palabra graciosa, en la misma misa y a veces en la misma catequesis. Y decía: más vale rezar un Padre Nuestro con el corazón que 10 Ave Marías, 10 Padres Nuestros de memoria, ¿no? La intencionalidad y la intensidad que hay detrás de esas palabras me parece muy linda, porque rezar una oración, rezar a Dios pensando lo que decimos, incluso afligiéndonos cuando le contamos las cosas, es mejor que decirlas de memoria, ¿no? Es mejor pensar un Padre Nuestro, desmenuzarlo, meditarlo, que decirlo de memoria. Ahora nos queda el Evangelio del día y con esto ya nos estaríamos yendo a Adriancito. Sí. El Evangelio que nos ocupa hoy, 11 de diciembre de este año,
es el Evangelio según San Mateo. A ver un poquito, porque acá yo le puse 11 de diciembre. Sí, está perfecto. No, pero puse mal la fecha. Mira, estaba por leer mal. ¿Del 2014? Sí, estaba por leer el 2014. Pues sabía que ya lo leíste en el celular, no sé si te apareció. Pero te apareció en el predictivo. ¿Vos decís que sí? Lo Que yo leíste, leí? lo leíste el año pasado. Seguramente. Yo creo que la verdad es que me equivoqué. No voy a hacer, no voy a hablar macana. Me parece que me equivoqué. Pero bueno, tenemos la tecnología que nos ayuda, así que vamos a inmediatamente ir al 2015. Ahora sí. Mira, algo, mientras lo encuentro, otra cosita que decía. Sin obediencia no hay virtud, sin virtud no hay bien, sin bien no hay amor, sin amor no hay Dios. O sea, la obediencia que habíamos dicho. Perfecto. El Padre Pío fue un símbolo de obediencia. Bueno, casualmente este año también leemos a San Mateo. Leemos el capítulo, es la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no habéis balado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Bueno, esto es muy profundo. Adrián habla de cómo era Jesús y por quién no, en realidad. Vino por los pecadores, por eso él estaba sentado y se podía dar ese lujo de sentarse con quienes venía a buscar, en definitiva, que eran los publicanos, es decir, los que no profesaban la fe israelita, y los pecadores, ¿no? Los paganos. Sí. Etcétera. No, pero aparte, por eso también uno tiene que tratar de leer siempre más de lo que puede, porque también él en otra parábola explica, él dice: mientras esté el Hijo del Hombre van a comer y beber, cuando el Hijo ya no esté van a ayunar y van a hacer penitencia, porque si está el esposo, claro, cuando usted la novia no va. Exactamente. Mientras está el esposo no se va a privar. Cuando no está el esposo, claro, se priva. Exactamente. Entonces, esto sería un lindo tema para hablar después, ¿no es cierto? El tema de la pobreza, de por quiénes vienen de Jesús, ¿no? Sí, correcto. Sí, también hay otra cosa que también, y terminamos, que por ejemplo, no sé quién una vez hablando así me dijeron: pero vos debes ser muy pecador ahora que tenés mucha cola de paja, como se dice acá. Y Jesús, hay una parábola que dice, o cuando viene, no es una parábola, cuando viene María, una pecadora, y se le tira a los pies y le rompe el perfume en los pies, que Judas le dice: ¿por qué rompió ese perfume? Creo que era Judas, porque hay dos muy parecidas de palabras: María, la hermana de Lázaro, y esta María. Y Jesús le dice: déjale, que ella está muy agradecida, porque al que más se le perdona, más después tiene más amor tiene, más ofrecimiento tiene. Al que más se le perdonó, más agradecido está. Claro. Entonces, claro, eso también. Pero eso es muy de los católicos, muy humano también, ¿no es cierto? De como dijo Jesús, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no es cierto? Es decir, pero vos no eras tan pecador y ahora te volviste tan religioso, tan santo. Y bueno, pero esa es la misión de Dios. Viene a buscar a quienes estuvimos alejados en algún momento de Él. ¿Por qué va a venir por los justos? No tiene sentido. Viene por quienes necesitan, porque Dios se desespera porque nosotros vayamos con Él. Nosotros somos la creación, los hijos de Él. Entonces es lógico que se desespere por nosotros. Pero Dios, tiene sus tiempos y nos va poniendo a nosotros también su presencia en distintos tiempos de la vida, y por eso a veces cometemos muchos errores, después nos damos cuenta y nos da esa gran posibilidad de arrepentirnos. Sí, por eso hay que aprovechar. Entonces, si nos dicen: vos fuiste pecador y ahora sos tan católico, ¿quién te entiende? No. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque pude ver la luz y pude arrepentirme, claro, y pude mejorar mi camino. Y aprovechá vos que todavía estás vivo y lo podés hacer, porque no sabés si no vas a estar perdiendo la última oportunidad. Deja de ver la paja.
Bueno, listo, nos fuimos de tiempo, Sergio, así que muchas gracias. Hasta la semana que viene, gracias a todos. Como siempre, vamos a estar en YouTube viendo el programa cuando lo tengamos editado y pueden dejar su comentario ahí. Bueno, hasta el próximo sábado en sitio y a toda la audiencia. Estamos escuchando La Hora Samaritana con Ayan y Sergio. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente.